obviamente tiene que ver con el alma, porque ahí está la mente, se vuelve sumamente importante desde que nosotros nacemos de nuevo. Muchos cristianos no renuevan la mente. Usted y yo nacimos, diríamos que aunque haya sido en un hogar cristiano, usted no nació cristiano. Muchos hogares cristianos no son obedientes necesariamente a la palabra y a los principios cristianos para la familia. De tal manera que eso hace que muchos de nosotros, aún en un hogar cristiano, nuestra mente haya sido llena de conceptos equivocados, ya sea a nivel de familia, a nivel de matrimonio, a nivel del trabajo, a nivel de todos los roles que uno puede jugar estando en la tierra. Entonces, el apóstol Pablo, en un verso bien conocido, pero que tenemos que desmenuzar en esta búsqueda por nuestra consagración. ¿Por qué anhelamos consagrarnos? Porque sabemos que si ese proceso no se da en nosotros, no vamos a participar de las promesas que el Señor ha dado para nosotros. Y la versión Las Américas dice, y no os adaptéis a este mundo. El verso 1, creo que usted lo sabe de memoria, Romanos 12:1 dice, por las misericordias de Dios os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces dice, por las misericordias de Dios. Y esas misericordias de Dios se desarrollaron en los 11 capítulos anteriores. Te lee Romanos y se va a dar cuenta que ahí están todas las misericordias de Dios. Entonces dice, por esas misericordias, os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que tiene que estar en el contexto también de la consagración. Pero el 2, por eso dice, y como algo adicional que nosotros debemos hacer. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Acuérdese que los verbos, cuando usted estudie la palabra, medite la palabra, los verbos siempre hablan de acciones. Uno de los grandes problemas del cristiano es que sabe, pero no activa las cosas, no las lleva a la acción. Nos llenamos de mucho conocimiento, pero no lo llevamos a la acción. Por eso los verbos, dice, no os adaptéis, es un verbo, conjugado, obviamente, a este mundo, sino transformaos. Note que está hablando de algo que usted y yo podemos hacer y debemos hacer. No nos adaptemos a este mundo. Transformaos, como que uno tuviera la capacidad de transformarse, pero sabemos que es el poder del Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros a que se lleve a cabo en nosotros esa transformación. Pero también somos parte activa, dice, mediante, o sea, la forma como nosotros nos vamos a transformar. Es el tema de hoy. Mediante la renovación de vuestra mente. No va a haber transformación sin renovación de la mente. Usted esta noche tiene que meditar, desde que se convirtió, cuánto su mente ha sido renovada. Es un proceso que a veces escapa a nuestra, diríamos, comprensión, escapa a nuestra manera de estar pendientes de ese proceso. Porque quizá usted mismo no ha logrado clasificar esa transformación o esa renovación de la mente de una manera muy definida. Pero todos los que estamos aquí no somos los mismos de antes, ¿verdad? ¿Tiene usted ese testimonio?
Entonces, la renovación y la transformación lo va a llevar de un punto a otro punto, donde Dios, por supuesto, quiere que nosotros estemos al consagrarnos en ese proceso, gracias, de santificación. Cuando uno va renovando la mente, y esto es un proceso, es algo que se va haciendo continuamente, dice que eso nos va a ayudar a verificar, no sé cómo dice su Biblia, esta es versión Las Américas, cuál es la voluntad de Dios. ¿No será que por no renovar la mente nosotros tenemos tanto problema en saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios tal cosa? ¿Será la voluntad de Dios tal otra? Y a veces terminamos haciendo, como siempre, nuestra voluntad. Ante la indecisión, ante la inseguridad, podemos terminar haciendo nosotros nuestra propia decisión. Y no es que haya tres voluntades, algunos predican de tres voluntades. No, la voluntad de Dios es una. Solo que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es aceptable o agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Entonces, en su voluntad está lo bueno para ti, está lo agradable, lo aceptable para ti y está lo perfecto para nosotros. Bueno, tratemos de ir al original porque, mire, la razón por la que voy al original no es para complicarlo a usted, es para tratar de sacarle más provecho a lo que, si no lo hacemos de esa manera, quizá no logramos profundizar lo suficiente. Esa palabra que cuesta pronunciarla, parece alemán, ¿verdad? Pero es una palabra griega, sus chematizo, pero no es esa la pronunciación. Pero usted la puede apuntar si quiere. Pero esa palabra, según la forma verbal del original, es dejad de apartaros. Está en un tiempo imperativo. Por eso dice dejad. Es un mandamiento, es un ordenamiento. Dejad de adaptaros. Eso quiere decir que Pablo le está hablando a los romanos porque los romanos estaban realmente viviendo un modo de vida de acuerdo al molde de la cultura romana de su tiempo, que era fuertemente pecaminosa. Los que han ido a Roma y han tenido la oportunidad de entrar a esos lugares del Imperio Romano, esa ciudad era una ciudad terriblemente pecaminosa, hermanos. Aún hay vestigios que, como parte de su cultura, ellos dejaron ahí. Y por algo, el capítulo 1 de Romanos habla que los hombres dejaron el uso de la mujer. O sea que lo que hoy se institucionalizó en Estados Unidos para Roma hace 2000 años era esa inmoralidad sexual. Incluso algunos piensan que fue esa inmoralidad la que votó ese imperio, un imperio tan poderoso. Y las mujeres con mujeres, lo que dice precisamente capítulo 1 de Romanos. Entonces dice, también se puede entender como no tengáis el hábito de ser adaptados. Es decir, ser adaptados es que uno se meta en un molde. Quiere decir que nosotros, hermanos amados, dentro de nuestro proceso y dentro de nuestra búsqueda de consagración, hay hábitos que tenemos que dejar, aunque nos cueste. Amoldarse a la pauta de otro. Mire todas las ideas que da esa palabra schematizo. Cuando usted se deja moldar a la pauta de otro,
Es lo que está queriendo decir esto. Y en este caso es la pauta del mundo, controlado por el enemigo de nuestras almas. Conformarse a un patrón. Aquí, por favor, arreglémoslo. Aquí es patrón. Patrón. Plantilla o molde. Yo se lo he explicado a usted, porque esto no es primera vez que se lo traslado, que es como que el mundo tiene su molde ya establecido, ¿verdad? Modas, modo de pensar, modo de actuar. Diríamos que la cultura guatemalteca tiene su molde, ¿verdad? Pero el mundo pecaminoso guatemalteco también tiene su molde. Entonces, la forma de vida del inconverso nos habla de un molde, de donde nosotros salimos. El problema es si nosotros seguimos actuando igual, justificándonos muchas veces. Entonces, hay un patrón, hay una plantilla, hay un molde, así como lo tiene el mundo, también lo tiene Dios. Lo que debemos hacer es meternos al molde de Dios en esa búsqueda de nuestra consagración. Por ejemplo, ¿dónde está el molde? A través de lo que revela el Nuevo Testamento. Vimos hace 15 días que el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra consagración, ¿se acuerdan? Nuestra santificación. Pero la definió como abstenernos de inmoralidad sexual, ¿se acuerdan? Eso quiere decir que el molde del mundo es que los jóvenes tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Ese es el molde del mundo. El molde del mundo es que los casados adulteren en cuanto a inmoralidad sexual y luego todas las aberraciones que puedan haber en cuanto a esto. El molde de Dios, buscando nuestra consagración, es que los jóvenes lleguen vírgenes al matrimonio. Eso es lo que Dios quiere. No podemos justificarlo y decir, no, es que a mí sí me lo permite Dios. No hay tal doctrina. Claro, ¿tuviste un problema de ese tipo? La Biblia dice, arrepiéntete y restáurate. O sea, hay una salida. Hubo adulterio en una pareja cristiana, restauración, y Dios puede restaurar. Dios es un Dios restaurador. Pero ¿nota usted que hay dos moldes? Entonces está diciendo, no se adapten, quiere decir, no se metan en el molde del mundo. Quiere decir entonces que tiene que haber un cambio radical. Esa palabra no nos gusta mucho, ¿verdad? En el hombre interior. Note, eso nos aleja de la religión. Si el cambio es en el hombre exterior, es religión. Si el cambio es en el hombre interior, es relación con Dios, donde por medio del nuevo nacimiento se establece otra vez la relación. Entonces, para que uno viva rectamente en este siglo malo, si no hay un cambio radical, hermanos amados, seguiremos viviendo como se vive en este siglo. Tal vez solamente con algunas pinturitas externas. Y yo no sé, hermano amado, si en algún momento el Señor, al vernos a nosotros con pinturitas externas, nos diría fariseos o nos diría sepulcros blanqueados. No sé, no lo sé. Cada uno de nosotros tiene que reflexionar en cuanto a eso. Si no hay cambio radical, hoy en día hay doctrinas tan liberales que le dicen a la gente, tómese sus traguitos en su casa, ahí no le hacen mal a nadie.
eh, uno puede encontrar tantas cosas que en estos tiempos se alejan totalmente de lo que la Biblia nos habla de la consagración. Por medio, entonces, ese cambio radical va a venir por medio de la renovación de la mente. Bueno, en 1 Corintios capítulo 7 y verso 31, esa palabra que estábamos viendo, no os adaptéis, aparece aquí la raíz de esa palabra para que tengamos una idea un poquito más clara, solo que en 1 Corintios 7:31 dice, y los que usan de este mundo. Esta es una traducción muy literal con sus números Strongs. No sé cómo dice, cómo inicia en su Biblia 1 Corintios 7:31. Y los que usan de este mundo, como que dice, los que se adaptan a ese molde. ¿Ok? Ok. Los que disfrutan de este mundo, de este sistema. Dice el apóstol, como los que no usan. Pero me interesa lo que está en rojo porque la apariencia de este mundo, note que aquí se traduce el adaptarse como apariencia. Entonces eso me da una idea, dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Perdón? Y los que aprovechan el mundo, pero ¿cómo termina? Pero termina el verso. Va. La adaptación, no adaptarse a este mundo. Estamos hablando del significado de esa palabra. Lo que habla es de apariencia. Y esa apariencia de alguna manera nos afecta, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da apariencia a una persona? Su ropa, lo que tiene. Entonces, el mundo tiene una apariencia y dice que pasa, se termina, es temporal. Mas, sin embargo, no nos podemos nosotros muchas veces soslayar completamente de lo que el mundo muchas veces ofrece. Al fin y al cabo, esta moda no viene del cielo, este saco, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero puede reunir características que entran dentro de lo adecuado en cuanto a la apariencia para un hombre de Dios, para una mujer de Dios. Por eso, realmente no adaptarse a este mundo es buscar la apariencia adecuada, que tiene que ver con cosas externas, ¿verdad? Y es que ahí, a la larga, si vamos, el tema central es buscando nuestra consagración. Entonces note que hasta lo que nosotros vestimos como hijos de Dios tiene que ver con la consagración. Claro, yo me recuerdo el tino y el equilibrio del hermano Otto para alejarse de un evangelio legalista. Al decir la Biblia no, en la Biblia no hay figurín cristiano. Sería más fácil un figurín cristiano, ¿verdad? Entonces, todos andaríamos así en el mismo molde, pero no lo hay. Entonces, dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y apariencia no es solamente ropa, es tu carro, es tu casa. Yo diría que ahora hasta los templos de las iglesias tienen apariencia, ¿no? Cada vez más bonitos, cada vez más cómodos, cada vez más interesantes. Pero todo esto es apariencia que se pasa. Entonces, nuestra apariencia en todo lo que involucra tiene que ver
con si nos estamos adaptando o no nos estamos adaptando. Y el mensaje de Pablo es, no se adapten. Ahora, ¿cómo se llaman los que no se adaptan? ¿Usted de verdad quiere ser un inadaptado? Yo me lo pregunté hace un rato. ¿Quiere usted ser una inadaptada? El Señor sí, dice mi hermana. Obviamente, pero note que se habla de un cambio radical. Y un cambio radical, dice, no seamos fanáticos. Por ejemplo, para las damas de Ministerio Selim, aunque tengan nombre diferente las iglesias, algo que caracteriza a las hermanas de Elim es que usan mantilla. ¿Cierto o no? Algunas han dejado la mantilla. Hay ministerios que han dejado la mantilla, que salieron de Elim. Han sentido la presión porque en la medida que se relacionan en diferentes ámbitos cristianos, se ven mal, según ellas, porque todas las demás no tienen mantilla. Es una presión, ¿no? Ahora, la mantilla para nosotros no es una moda, es un principio, es doctrina. No todos la entienden, no todos la aceptan, pero diríamos que la mantilla habla de algo en esa búsqueda de la santidad de las mujeres, por ejemplo, que se reúnen en esta iglesia local. Por supuesto, no vamos a obligar a alguien que está viniendo a la iglesia que se ponga mantilla, porque no es obligado, es revelado. Hay que enseñarlo. Amén. En Primera de Pedro, esa misma palabra, mire cómo la usa Pedro. Dice, como hijos obedientes, no conformándoos. O sea, el no adaptarse nos hace inadaptados e inconformes. Si uno pone en práctica ese concepto, esos conceptos, esas dos palabras, qué difícil es vivir en el mundo, hermano. O debería de ser difícil vivir en el mundo, porque continuamente nos estarían diciendo que somos inadaptados, que no nos conformamos al status quo. ¿Me está entendiendo? Entonces, buscar nuestra consagración nos va a llevar a tomar decisiones bien radicales en algunos momentos. Donde el mundo no nos va a aplaudir, el mundo se va a reír de nosotros. Entonces, con esos 3 versos, creo que tiene bien clara la idea. Dice, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Por eso, yo no acabo de entender. La gente que tenía deseo de tomar licor, cuando estaba en esta ignorancia, ¿cómo ahora en Cristo está volviendo a tomar licor? Se está adaptando otra vez a lo que antes hacía. ¿Me estoy dando a entender? Y Pedro dice, no se conformen. Ahora, vivimos en un país corrupto, ¿verdad? Creo que estamos totalmente convencidos hasta dónde ha llegado la corrupción de este país. Pero la pregunta es, ¿seremos nosotros corruptos? ¿Hemos corrompido en algún momento a alguien pagando una mordida? ¿Hemos buscado el camino más fácil por ahorrar dinero? Tenemos que preguntárnoslo.
¿Se da cuenta usted que siempre le ofrecen a uno, ¿quiere factura o no quiere factura? ¿Usted es de las personas que compra sin factura? No, es para que usted medite. Porque la corrupción empieza en casa, hermanos. De hecho, en este país nadie debería de vender sin factura. Es una ley, ¿verdad? ¿No? Pero claro, usted va a un mercado y ahí no hay facturas. Pues ahí, porque es lo que llaman la economía informal. Pero, ¿cuántas cosas nosotros podemos hacer que están de acuerdo al molde de este mundo? Y que no las vemos mal, porque no hemos renovado la mente. De hecho, parte de nuestra mente sigue viendo como normal ciertas cosas que hacemos. Y obviamente a veces hay procesos muy difíciles de poder llevar a cabo. Yo recuerdo que una persona, eh, cuando en este país se vendían las franquicias, se daban franquicias a ciertos vehículos en la SAT. Estoy hablando hace como 30 años, o 25 años, no me acuerdo. Entonces, este hombre pues tenía la posibilidad de comprarse, se compró su BMW rodado de 1 o 2 años antes, y lo compró a buen precio. Solo que el pago del impuesto, como era un vehículo de lujo, era cristiano, pero recién convertido. Entonces, cuando fue a la SAT, creo que tenía que pagar algo así como 100,000 quetzales de impuesto. No sé por qué era tan caro, ¿no? Tal vez el carro era un modelo muy especial. Solo que él como cristiano quería pagar su impuesto. Y en la SAT le dijeron, lo amenazaron, si usted paga ese impuesto, lo podemos matar. Porque nadie pagaba en la SAT ese impuesto. Y él iba a ser el primero, entonces iban a empezar a investigar. Mire qué difícil. Cuando en un país hay corrupción, no se puede ni hacer lo correcto. Qué complicado. Entonces él me consultó. Y tenía otra posibilidad de comprar una franquicia. Porque los militares en esos tiempos tenían franquicias de pago de impuestos. Y parece que era un camino. Yo le dije, mira, tú órale al Señor. Porque no podía pagar los impuestos porque no querían. No se lo aceptaban. Y tú delante de Dios toma una decisión. ¿Qué es lo que te permite a ti hacer las cosas correctas? Pero ¿qué sistema más corrupto? ¿Qué sistema más complicado? En el cual nosotros estamos viendo. Por eso, ahí sí que, ojalá que nosotros de verdad podamos erguir nuestras cabezas y esperar esa salvación que ya viene, ¿verdad? Porque no sabemos hasta dónde va a llegar lo corrupto. Pero yo le hacía esa pregunta porque nosotros, hermano, puede ser que en nuestra mente tengamos valores y conceptos que creamos que son correctos, pero los tenemos que tamizar delante de la palabra de Dios. Ante ella, no podemos nosotros hacer otra cosa. Bueno, la siguiente palabra que el apóstol nos habla acá es transformaos. Veamos cuál es esa palabra. Aquí tal vez no va a lograr usted leer, pero yo le voy a leer y si las letras están muy chiquitas. Pero esta palabra es metamorfó, así más o menos se pronuncia. Pero usted se acuerda de la palabra metamorfosis, ¿no es cierto? Entonces la palabra transformar, lo que habla es de un proceso como la metamorfosis del gusanito que se transforma en mariposa. Ahora, hermanos,
En la búsqueda de nuestra consagración, cuando nosotros venimos del mundo, éramos gusanitos bien feitos. O hay gusanos bonitos. Casi la mayoría de gusanos son feitos, ¿verdad? Veníamos cargados de un montón de cosas, ¿verdad? La apariencia precisamente de esos gusanitos es fea, ¿verdad? Y a todas las mujeres especialmente les gustan las mariposas. Realmente es una belleza una mariposa, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, de ser gusanito a ser mariposa es todo el proceso de restauración que Dios quiere para nosotros. Y pues dice, transformaos. Acuérdense que está hablando con verbos imperativos en los tiempos verbales del griego. Y entonces ese verbo se traduce para transformar literal o figuradamente, y de ahí viene el concepto metamorfosis. Esa palabra lo que habla es de cambio. Hermanos amados, la vida cristiana es cambiante. Dios lo que quiere hacer es cambiarnos. No es posible, y eso debe ser una medida que nosotros muy honestamente delante de Dios, especialmente en estos tiempos, tenemos que tener claro. No puedo pensar igual que hace un año. No puedo seguir usando los mismos argumentos para justificar mi pecado o mi manera de ser que yo tenía hace 2 años o hace 2 meses. Porque lo que me están pidiendo en el proceso de consagración es cambia. Yo por eso entiendo algunos conceptos que usaba el doctor Ríos cuando decía que la palabra era mutante. Hay películas que se llaman Los Mutantes, ¿verdad? Y que a alguien se le ocurre un subión todo loco ahí, que la radiación pegó en no sé dónde porque un bombazo atómico y entonces tanto los animales como los hombres empezaron a mutar y se volvieron monstruos. A eso se les llama mutantes. Pero en realidad habla del cambio. Porque la radiación lo que hace es que muta las células. Y puede hacer de un pescadito una cosa grande. Yo no soy científico, pero muta. Ahora, lo que el doctor nos trasladaba es que la palabra que oímos, y que por cierto es la base para la transformación y la base para la renovación de la mente. Usted va a renovar la mente con la palabra de Dios. Por eso yo le digo una cosa, mire. Los hermanos que no oyen palabra de Dios continuamente, o que no la leen, que no la meditan, lo que están evitando es renovar su mente, lo hacen muy lentamente. Y cuando yo lo que hago es que me paso leyendo el periódico, me paso leyendo el Facebook, me paso leyendo todas las fuentes actuales, me paso leyendo libros seculares, pero no con esa misma hambre, yo me acerco a la palabra. Entonces, puede ser que incluso mi renovación de la mente esté toda cruzada. Porque si pongo en balanza la fuente de lo que leo, porque la lectura afecta a mi mente, así como la palabra de Dios. Él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, yo necesito ser expuesto a la palabra. Pero más que solamente llenar conocimiento, que yo creo que es uno de los peligros de la mayoría de la gente que venimos del libro. Tenemos que ser bien honestos. Nos enseñaron tanta palabra que nos volvimos creídos. A usted no, pues yo. Pero mucha de esa palabra solo está aquí, como conocimiento. Buenos para predicar, buenos para enseñar. Pero ¿qué tal buenos para vivir? Ahí está el problema. Y acuérdese que la doctrina es vida. Entonces, puede ser que, como el Señor, por eso le hacía una pregunta muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué diría el Señor de nosotros si apareciera hoy?
A los escribas que sabían todo el Antiguo Testamento. Acuérdese que los escribas escribían las copias del Antiguo Testamento. Se escriben de derecha a izquierda, ¿verdad? No como nosotros que escribimos de izquierda a derecha. Y conocían los puntos, conocían las comas, conocían, porque el idioma hebreo más o menos usted se ha dado cuenta que son así como palitos y colochitos y cosas así. Los escribas eran expertos. Pero en una ocasión estaban sentados en la cátedra de Moisés, ahí los escribas, y les dijo el Señor a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Diría eso de los predicadores de este tiempo? Tal vez. Por eso Pablo tenía que decir: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces, la fuerza del ejemplo no podemos dejarla por un lado, especialmente hermanos discipuladores. Sus discípulos los están viendo. Las ovejas miran al pastor. Muy bien. Cambio. También la palabra se usa cuando el Señor se transfiguró. Es interesante esa palabra, ese verbo, y por eso se traduce transformar. Por eso vemos aquí en la parte más baja, donde dice, inciso 1a, que está chiquito: aparición de Cristo, fue cambiado y resplandecía con un brillo divino en el monte de la transfiguración. Entonces, hermanos amados, realmente lo que Dios quiere hacer, el Cristo transfigura, prefigura al Cristo resucitado. Quiero decir que esa metamorfosis que espera Dios que nosotros hagamos por medio de la renovación de la mente, nos está hablando aún del momento en el que vamos a ser glorificados. Antes de eso, obtener un cuerpo de exaltación. Que eso nosotros lo sabemos, pero verdaderamente lo creeremos. Que eso puede ser así. Y obviamente, si se renueva nuestra mente y creemos a la palabra, viviremos para que eso sea una realidad. Bueno, avancemos porque me queda media hora y mucho por hablar. Renovación. Voy a ir rápido con esto. Otra vez, letras muy chiquitas, ¿verdad? Pero esta palabra es anakaino. Son dos palabras, una preposición ana, que es hacia arriba en griego, completando un proceso, y kaino, renovar. Bueno, veamos esta explicación. Para renovar, al pasar de una etapa a una mayor, más desarrollada, cualitativamente nueva. Solo en 2 Corintios 4:16 y en Colosenses 3:10, en estas dos ocasiones, en estos versos, usted anote las citas y lo estudie en casa, las dos veces que se refiere a Dios en constante transformación del creyente. O sea, renovar es una constante, porque dice, por medio de la renovación, transformados por medio de la renovación. Pero es Dios el que está renovando. Renovando el hombre nuevo. Hay aquí varias versiones, pero la Reina Valera, en 2 Corintios 4:6, hacia la derecha, por acá, no sé si lo logra ver, dice, nuestro hombre interior se renueva. O sea que el trabajo es interno. La versión internacional dice, está siendo renovada. Y en Colosenses 3:10 también se refiere al hombre nuevo que se va renovando, en la Reina Valera de ese mismo verso, que se renueva. Así que habla de una acción continua. La renovación de la mente es una acción continua.
En este momento tú estás renovando la mente. Cuando tú meditas a solas, estás renovando la mente. Por eso ese constante rumiar, ¿verdad? Que le pedía el Señor a Josué, medita de día y de noche este libro de la ley, para que hagas y guardes conforme a lo que está escrito. Pero el término es rumiar. Nosotros deberíamos de rumiar. Constantemente lo que leemos de la palabra meditar, vamos en el carro con los ojos abiertos, por supuesto, pero vamos meditando. Pero si lo que nos pone a meditar es, Guatemala no la hace, volvió a perder. ¿Me entiendes? Solo por mencionarle algo del momento, ¿verdad? O sea, ¿qué realmente es lo que captura nuestras mentes? Un joven enamorado, la novia. Eso es, la ve hasta en la sopa. Muy bien, yo tengo que ir avanzando porque solo le estoy tratando de trasladar el concepto. Ok, renovando la mente. Aquí vamos a ver, y vamos a entrar en materia rápidamente, 4 palabras griegas que se traducen mente en el Nuevo Testamento. A simple vista, cuando leemos en español, por supuesto, especialmente en la Reina Valera, que es la que más tenemos, se traduce mente, 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 solo que en una aparece nous y se traduce mente, en otra se traduce dianoia, o aparece dianoia y se traduce mente, en otra aparece fronema y se traduce mente, y en otra nefros y se traduce mente. Y no vemos las diferencias, y creo que es importantísimo si nos vamos a ser transformados por medio de la renovación de la mente. Entendamos esas mentes. No que haya 4 mentes, esas facetas de la mente. Bueno, vamos a intentar. Nous se define como la mente, facultad de razonamiento. La mente, la razón, la facultad de razonamiento, el intelecto. Y para nosotros pues son como palabras sinónimas. Yo al nous le llamo la mente total. Como que el nous abarca todo. Tal vez no me va a entender ahorita, pero téngame paciencia. Para los que quieran ampliar, especialmente los discipuladores, lo pueden buscar en el Strong's 3563 en su estudio personal. Es un sustantivo masculino, pero nous es la capacidad dada por Dios de cada persona para pensar. Eso no lo tienen los animales. Es decir, la razón. La mente, capacidad mental para ejercer el pensamiento reflexivo. O sea que la mente, el nous, nos va a ayudar a nosotros a reflexionar. Para el creyente, nous es el órgano de la recepción de los pensamientos de Dios mediante la fe. Bueno, yo tengo un esquema al final, pero quiero que hablemos de lo que significan. En Romanos 12:1, la palabra que se traduce por medio de la renovación de la mente se usa nous. Por eso creo yo que ahí el apóstol Pablo en nous engloba. No tengo tiempo para ver todos los versos donde aparece nous. Usted con una buena concordancia, especialmente el discipulador, que puede profundizar antes de enseñar, aunque lo enseñe muy sencillo, vale la pena que profundice un poco. La otra palabra es dianoia. Note que dia, esta es una palabra compuesta de una preposición griega dia, y noia viene de la misma raíz nous, pero aquí se usa dianoia. En Hebreos 8:10, en el español es mente, así como nous es mente, dianoia es mente. Pero note cómo en Hebreos 8:10 dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la dianoia. Lo leemos en la mente de ellos. Mire qué hermosa promesa. Y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Esto está en el contexto del Antiguo Testamento del mejor pacto, de un nuevo pacto, pero que para nosotros ya es efectivo desde que nosotros nacimos de nuevo. El Señor lo que quiere es poner sus leyes en nuestra mente. ¿Usted se recuerda del problema que tenía el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 7, con mi mente yo quiero agradar a Dios, pero no lo puedo hacer? Él encontraba un conflicto. Entonces, en la búsqueda de nuestra consagración, nosotros tenemos conflictos. Y mientras más sinceros y más honestos seamos, dejaremos de ser religiosos. Y aceptar qué conflictos tenemos ante los mandamientos de Dios. Y no estoy hablando solo de los 10 mandamientos, estoy hablando de lo que el Señor anhela que nosotros vivamos, no solo que conozcamos, sino que vivamos. Entonces, dianoia para mí es como el filtro, donde nosotros deberíamos de filtrar, porque día es como a través de la mente. Y si la mente es el pensamiento reflexivo, y si la mente es la facultad para reflexionar y en general donde se desarrollan los pensamientos, y no estamos hablando del órgano cerebro, estamos hablando de un ente, si usted quiere, espiritual. O sea, yo no voy a encontrar un pedazo de mente si abro el cerebro, si abro la cabeza. Un médico que va a operar siendo neurocirujano y abre ¿cómo le llaman a los huesos? El cráneo. Va a encontrar ahí un cerebro. Yo no estoy hablando de eso. Por supuesto, el ateo o el científico va a tratar de tener y tienen sus pensamientos y sus ideas acerca de que todo es química en el cerebro. Todos son conexiones de las neuronas que, como no soy médico ni neurocirujano, no voy a usar esos términos, ni a usted le interesa mucho. Pero estoy hablando que el Señor dice, pondré mis leyes en la mente. ¿Será que va a abrir el cerebro y le va a meter ahí un rollo? No. ¿O una Biblia? No. Y para ampliar dice, y las escribiré sobre sus corazones. Esa es una promesa. Y entonces dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Más chiquito, ¿verdad? Pero yo se lo leo. Dianoia, pensamiento profundo. Correctamente la facultad, mente o su disposición, por implicación su ejercicio. O sea, la dianoia es como a través de la mente, es el ejercicio de fabricar pensamientos, pero también debería de funcionar la dianoia como un filtro para que los pensamientos que no son de Dios no penetraran. Definición detallada. La mente como una facultad de entender, sentir, desear, la comprensión. La mente, es decir, el espíritu. La forma de pensar y de sentir pensamientos, ya sean buenos o malos. Generalmente se traduce en la Reina Valera esta palabra como la imaginación, la mente, la comprensión. Por ejemplo, en Mateo 22:37, cuando dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu dianoia. No usa nous. Lucas 1:51 dice, hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento. Ahí, dianoia se traduce en el pensamiento. Si pensamos de una manera muy sencilla, porque tenemos que hacerlo complicado sencillo, la dianoia es como la maquinita de hacer pensamientos.
Acuérdense que no son varias mentes, sino que estamos viendo como facetas en lo que tratamos de atisbar lo que es la mente. O sea, el Señor anhela en nuestro proceso de consagración renovar tus pensamientos. Dice el proverbio, lo que el hombre piensa, eso es. Entonces, nuestros pensamientos, nosotros no le podemos dar larga a nuestra mente para que piense como pensaba en el mundo. Mucha gente cristiana, como nadie le lee la mente, a menos que alguien con don de ciencia pueda hacerlo. Porque no es cierto que el Señor decía y entendía lo que había en su mente. Porque ellos hablaban, estaban pensando y Él decía, ustedes tal y tal cosa. Era un don de ciencia. Les abría lo que estaban no solo viviendo, sino pensando. Pero como eso no es tan común, a veces uno dice, ¿y qué va a pensar fulano de tal de lo que yo estoy pensando? Y podemos caer en el grave peligro de dar rienda suelta como cristianos a nuestra mente y pecar con la mente. Porque nadie se da cuenta. Porque religiosamente hablando, nosotros muchas veces queremos solamente tapar el sol con un dedo. Nosotros queremos escondernos del pastor o de los ancianos o de esto y de lo otro. Pero el Señor que conoce nuestros corazones y nuestras mentes, Él sabe lo que estás pensando ahorita. Él lo sabe. Y como estamos en relación con Él, aunque tu pastor pase, yo sé que a mí me engañan mucho. Aún la gente que se ministra conmigo me puede dar la gran engañada, a menos que haya discernimiento, ¿verdad? Pero como decía el doctor, no siempre llega el discernimiento. Pero no te preocupes, porque tarde o temprano va a llegar. Y si no llega el discernimiento, van a llegar las acciones. Porque dice que no hay nada oculto que no vaya a ser expuesto por la luz. Entonces, nota que dice Lucas 10:27, solo puedes apuntar los versos, ahí solo aparece dianoia, son solo un ejemplo. Y él respondiendo dijo, amarás, bueno, esto ya lo leímos porque es un texto paralelo, pero Efesios 1:18 dice, los ojos de vuestro entendimiento, los ojos de vuestra dianoia. Ahí se tradujo dianoia, entendimiento. ¿Sí? Por eso yo le llamo a la dianoia como la maquinita de hacer pensamientos. Para tratar de dar una manera más sencilla. Pero hay una tercera palabra que es el fronema y se traduce mente. Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne, y muchos cristianos podemos decidir vivir conforme a la carne, aunque sea por periodos, ponen el fronema. Ahí no es dianoia, ahí no es nous, pero a nosotros nos traducen, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne, el fronema puesto en la carne, es muerte. Pero el fronema puesto en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Ahora, mire qué fuerte. Por eso el doctor Ríos, cuando hablaba de su famosa parábola del hijo pródigo, él decía, a ver si lo recuerdo bien, hay cristianos con la mente en la posilga en los templos y pródigos en la posilga, volviendo en sí y dejando esa mente. Y es cierto, es cierto. Podemos estar aquí con la mente puesta en la posilga. ¿Y quién lo va a saber? Dios.
Y si hay un discernimiento. Alguien puede estar ahí sentadito, pensando, no vino aquella. Y esta vez habíamos quedado de juntarnos en un motel. Sí, hermanos, puede pasar, ¿o no? Puede pasar. Hay cristianos que salen de los cultos para ir a pecar. Su mente no ha sido renovada. Bueno, no tengo aquí pizarrón, o si hay pizarrón, pero hay marcador. Si me ayudan con el pizarroncito, porque no pude hacer ese esquema. El fronema es como el disco duro de tu computadora. El fronema es como donde se guardan todos los pensamientos. Todo, porque dice, el fronema puesto en la carne produce muerte y es enemiga de Dios. Entonces la forma como yo trato de explicar esto es que yo me recuerdo que los hoteles viejitos, tal vez todavía existen, mandaban a hacer un mueble de madera, cual pintará bien. Vamos a ver. Un mueble de madera, déjalo. Tal vez ustedes lo recuerdan. Y tenía divisiones, ese mueble de madera. Vamos a dejarlo así. Y aquí estaba la llave número 1, la llave número 2, la llave, para poder identificar la llave con la habitación. ¿Estamos de acuerdo? Va. Entonces le vamos a llamar fronema de la carne a este. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el fronema del espíritu. Porque usted se da cuenta y dice, el fronema puesto en la carne y el fronema puesto en el espíritu. ¿Lo logra ver? Bueno, aquí dice 7, ¿verdad? 5 y 6 y 7. Vamos a... Como que si fuera idéntico, ¿no? Entonces voy a tratar, por ejemplo, un pensamiento sexual, fronema de la carne. Un pensamiento sobre dinero, un pensamiento sobre trabajo, pero como es de la carne, un trabajo ilícito. ¿Sí? Dice, las obras de la carne son ira. Aquí pueden haber pensamientos de ira, de maldad. ¿Qué más dice Gálatas 5? Contienda, chisme. Todo eso es de la carne, ¿verdad? Bueno, pongamos así porque no tengo mucho tiempo para... Bueno, la mente puesta en la carne, el fronema puesto en la carne, hace que en cada uno de esos, y eso está en el alma, pueda hacer, por eso le hablo modernamente que es el disco duro de una computadora, donde se albergan tantos datos. ¿Se imagina usted con qué velocidad piensa la mente? El de Anoya genera pensamientos, pensamientos, pensamientos. ¡Y! ¿Cuántos pensamientos uno albergará cada día? Y desde que uno nació, unos que no son conocidos por nosotros, los hemos olvidado.
después de una situación traumática para el ser humano, se generan un montón de pensamientos. Por ejemplo, una joven que fue violada dice, no me voy a casar. Ese es un pensamiento. Me quiero morir, me quiero suicidar. Todo eso que está aquí. ¿Me está entendiendo? La mente puesta en la carne produce muerte. Estoy leyendo Romanos. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, este es el fronema del espíritu. Si va a haber un proceso de renovación, todos los principios bíblicos en cuanto al sexo están aquí. Voy a ponerlo, principios bíblicos en cuanto al sexo. Aquí dice, no fornicarás, no adulterarás, no tendrás relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, y todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sobre sexo, sobre relaciones sexuales. Son en el matrimonio. No. Aquí dice, puedes tener relaciones con quien quieras, cuando quieras, como puedas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se va a renovar la mente, se tiene que dar un proceso donde esto que está aquí se va a llevar para acá. Y esto se llama renovación de la mente. Porque todas las prácticas y todos los pensamientos, todos los valores sobre ese tema van a ser trasladados para acá, pero cuando la mente pone el individuo, la persona, pone la mente en las cosas del espíritu, su mente se está renovando. Entonces dice la persona, no debo tener relaciones fuera del matrimonio. No, Dios no se agrada. Si usted quiere, se le vuelve un rema. Y así, cada aspecto. Yo el dinero lo hacía robando, yo el dinero lo hacía de esta manera. Por ejemplo, extorsionando, secuestrando, contrabandeando. Yo hacía el dinero así. Y acuérdese, cada individuo trae ese fronema de acuerdo a sus experiencias. Quizá un hijo de un ladrón piensa como ladrón. ¿Estamos de acuerdo? Hay gran influencia hasta que Cristo llega. Este proceso de renovación se da hasta que Cristo llega. Y entonces hay la posibilidad que podamos entender, dice, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Es decir, hasta que se nace de nuevo, la persona empieza a entender la palabra. Porque el que está en una iglesia y no ha nacido de nuevo, todo le parece cargoso. Todo le parece legalismo. Todo le parece difícil. Todo le parece complicado porque no puede entender las cosas del Espíritu. Pero cuando nace de nuevo, a través de la palabra, aquí habla la Biblia de dinero. Bastante. Pero nosotros no queremos ir a la Biblia a conocer lo que dice de dinero, porque hay principios de Dios para el dinero y las finanzas, pero no las queremos aplicar. Y entonces muchas veces nos quedamos, no renovamos la mente, la renovamos en el sexo, pero no la renovamos en el dinero. Escogemos. Porque dígame usted, si en la Biblia no dice que el cristiano diezma, ofrenda, ¿sí? Y lo pone como principios. Y no vamos a hablando de esta doctrina.
Entonces dice, no, yo esto sí no sé. Yo puedo hacer cualquier cosa en la iglesia, pero diezmar no. ¿Cómo va a creer? Saber cómo se van a gastar el dinero. La mente puesta en las cosas de la carne. Si vamos al trabajo, habla la Biblia del trabajo. El que no trabaja, no food, no, que no coma. El que trabaje, hágalo como para el Señor, como que si el Cristo fuera tu patrón. Entonces, hay aquí la mente puesta en la carne. Se va mi patrón, me voy a ir a hacer un mi mandado. Molde del mundo, concepto del mundo. No, aquí no, se fue mi patrón. Voy a verificar que todo esté bien y trabajo como que si fuera mi empresa. Y la hago producir como que si fuera mi empresa. ¿Por qué cree usted, hermano amado, que en estos tiempos es delicado contratar cristianos? Cuando yo me convertí, era una bendición contratar cristianos. Buen testimonio, honrados, trabajadores, porque había una mayordomía muy importante en esos tiempos. Hoy en día usted contrata cristianos, y como no todos lo son, les resultan que no trabajan, solo pidiendo permisos, no producen, faltan, roban. Aquí los que han tenido oportunidad y experiencia de contratar cristianos saben de qué estoy hablando. Ya no es ahora una garantía. Antes buscaban a los cristianos, ahora ya no los buscan. ¿Qué ha sucedido? El cristianismo se diluyó y se volvió religión. Entonces, el proceso de renovación va a ser que todo lo que aprendiste en el mundo, la vana manera de vivir de nuestros padres, realmente tu mente, tu fronema puesto en el espíritu, es no solo entender, sino que vivir y por supuesto que se te revele lo que la palabra de Dios dice. No es fácil. Mire, ¿usted cree que hay cristianos que fuman? ¿Que toman? No por tomar y fumar dejan de ser cristianos. Son cristianos carnales. Pero si quieren salir de esas adicciones, tienen que renovar la mente. Por eso decía el doctor, es que el problema es que hay muchos pecados que no echan humo. Y pueden ser complicados igual que echar humo. Nosotros religiosamente en las iglesias se ataca al que fuma, se ataca al que baila, se ataca al que aquí, se ataca al que allá. ¿Y por qué no se ataca al que odia, al que envidia, al que murmura? Hay muchas cosas que no se saben. Al que tiene una mente muy sucia. Bueno, se queda esto aquí. Yo sigo avanzando. Como ya sé que no va a hacer preguntas, mejor sí. Fronema lo que uno tiene en la mente, los pensamientos y propósitos. Realmente, el fronema como que va a marcar realmente lo que tú haces. Va a marcar tus acciones, los propósitos. Finalmente, y a sus hijos, dice Apocalipsis 2:23, mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Fíjese que aquí en Apocalipsis ni se usa nous, ni dianoia, ni fronema, sino néforos.
De esa palabra viene la palabra nefrólogo, nefritis. ¿Usted sabe que eso tiene que ver con los riñones? Entonces, literalmente nefros es los riñones. ¿Son los riñones una de los órganos más profundos? Yo le llamo a nefros la mente profunda, la más profunda. Y dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. Uno podría traducir los riñones, lo más profundo de nosotros. Por supuesto, no el órgano, sino que la mente. Nefros, literalmente un riñón. Figurativamente es lo íntimo, eso que está guardado, escondido, lo más metido dentro de nosotros es el nefros. Un riñón como un centro emocional general. Nefros correctamente un órgano visceral, riñón en sentido figurado, sentimientos más íntimos de una persona. Diríamos pensamientos íntimos, especialmente en lo que llegan a influir en la toma de decisiones. Este término, las emociones que conducen a la conciencia, es decir, los afectos que influyen en las decisiones. Bueno, yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios 4:25. Por tanto, dice, dejando a un lado la falsedad. No, déjeme ver, es 4:23. Empecemos desde el 4:23. Dice Pablo, y que seáis renovados, Anacá y Nora, en el espíritu de vuestra mente. Yo tengo la sospecha, solo el don de la sospecha, de que la mente es espiritual, es espíritu, es algo no material. Porque dice, seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, como que hay algo ahí espiritual. Ahora, dice, lo voy a leer muy rápido, y os vistáis del hombre nuevo. Otra vez es el concepto de Romanos 12. Si nosotros somos renovados en el espíritu de nuestra mente, el resultado es la consagración vistiéndonos del hombre nuevo. Y el hombre nuevo fue creado según Dios. Y el modelo es Cristo. El cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Yo quiero que usted entienda que ese hombre nuevo fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros nos vestimos de Él, somos transformados, somos otros. Pensamos justamente, actuamos justamente, somos realmente santos experimentalmente. Por tanto, aquí nos empieza a explicar lo que significa vestirse del hombre nuevo. Dice, dejando a un lado la falsedad. Ahí está la cosa complicada. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Hermano, yo me podría quedar toda esta noche tratando de explicar eso. Hermanos, a nosotros nos cuesta, especialmente los guatemaltecos, tenemos un grave problema. No hablamos de frente, nunca. Usted va a una tienda y quiere pedir fiado. En lugar de decir, no tengo dinero, ¿me podría dar fiado? ¿Qué tal está doña Chonita? Qué bonito está el sol. Y empieza a rodear y rodear y rodear. Y si no se anima, se va. No pidió fiado. Nos cuesta culturalmente. Nos cuesta decirle, mire hermana, usted me ofendió. Usted dijo esto y esto y me ofendió. Nos cuesta. Vamos con la otra o con el otro. Mira, fulanita me ofendió. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo esto y esto y esto y esto. Pero no nos animamos a hablar verdad cada cual con su prójimo. Eso es vestirse del hombre nuevo y es un proceso
de consagración. Ahora, en México me he dado cuenta que son más directos. No sé qué tan directos sean, pero a veces dice que son demasiado directos. La primera vez que fui a República Dominicana, yo me asusté de cómo hablaban los hermanos por allá. Son muy directos y uno los siente pesados. Yo la primera vez que hablé con dominicanos los sentí pesados, pero esas culturas. Fíjese que el idioma inglés es un idioma tan práctico que a veces nosotros hablamos 4 palabras y ellos solo hablan una en el idioma inglés, porque son directos. Los norteamericanos se pueden decir sus verdades y no se afectan. Discuten sus verdades, pero no se complican. Entonces, eso es cultural. Ahora, vayamos a la Biblia, que trasciende las culturas. Nos establece un principio. Dejando a un lado la falsedad. Quiere decir que ser uno falso es no hablar la verdad. Ahora, usted ha tenido experiencias de ese tipo, ¿verdad? Por un lado te abrazan y por el otro lado te están metiendo el cuchillo. ¿Se ve eso en las iglesias o no se ve? Sí. Porque no renovamos la mente. Nos quedamos con la mente puesta en la carne con un concepto de hipocresía, ¿verdad? ¿Ok? Pero aquí dice, hablad verdad. No dice mentira, ¿verdad? Hablad verdad. Por eso, hermanos amados, miren, como esto tiene que ser práctico. A la mayoría de las personas que están sirviendo en un área como esta, igual que cualquier otra iglesia local, tienen siempre una cabeza inmediata. Si usted tiene problemas con esa cabeza, vaya y háblele. ¿Sí? No venga conmigo primero. No es el orden. Si le ofendió, diga, me ofendiste. Dígaselo. Le da el chance de que la persona se arrepienta. No se arrepintió y la trata peor o lo trata peor, vaya con el anciano que cubre. Dígale, mire, yo ya le ve a mi hermano fulano y tal, pero ahora me salió peor la cosa. Porque depende cómo esté la cabeza, ¿verdad? No se arregla. Ahí sí ya puede ir con el pastor. Y la Biblia dice, ¿verdad? Si tu hermano te ofende o peca contra ti, ve a él, habla con él, arréglalo tú con él. Está en ese principio. Y si no, llama a 2 o 3 testigos, dice, ¿verdad? Y la tercera instancia es, se le dará por gentil. En otras palabras, no puede estar en la iglesia. Fuerte la Biblia, ¿verdad? Yo siempre me he puesto a pensar, si nosotros practicáramos eso, ¿cuántos quedaríamos en la iglesia? Y es lo bíblico, es lo bíblico. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos temores, no hemos renovado la mente. Dígame, ¿Dios le da vueltas a usted o le habla directo? Estás en pecado, le dice. Él no tiene pena con que usted se enoje con él. Porque esa es la pena nuestra. Ay, es que ¿qué va a decir? Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Bueno, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, dice, ¿verdad? No, dice, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Solo es una muestrecita de la renovación de la mente, lo que nosotros tenemos que renovar. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar de... Bueno, eso lo volví a copiar. Parece que lo copié 2 veces. Bueno, terminemos con este esquema. Nosotros somos tripartitos, ¿verdad?
El nous, le dije que es como el envolvente, ¿verdad? Es como la mente total. O sea, el nous involucra todo. Por eso dice, amarás, aunque ahí usa de anoia. Pero cuando dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, usa nous. Cuando dice, transformados por medio de la renovación de la mente, ahí engloba todo, nous. De anoia es como un filtro, ¿verdad? Donde, aunque es la maquinita de generar pensamientos, se supone que el cristiano debería de generar buenos pensamientos, pero generamos malos también. En el fronema se van a colocar los pensamientos puestos en la carne, en el fronema de la carne, o se van a clasificar los pensamientos pues poniendo el fronema del espíritu o la mente en el espíritu, se van a clasificar esos pensamientos. La renovación de la mente vimos que es esa transacción de dejar los pensamientos del mundo en cualquier aspecto de nuestra vida. Una de las cosas que me he dado cuenta, hermanos amados, quizá en mi poca o gran experiencia, no sé, ministrando, aconsejando matrimonios cristianos, es que la mayoría no quiere vivir de acuerdo a los principios de Dios en su familia. El machismo afecta un montón. Eso es de la carne, el pensamiento del varón cristiano. Y cuando va a la Biblia, le cuesta mucho dejar de ser machista en aspectos que tienen que ver con su esposa. Porque así fue el papá, así fue el abuelo, así fue el tatarabuelo, machista. De tal manera que cuando un hombre ve fallar a una mujer, estoy hablando de contextos cristianos, el pensamiento es, hay que dejarla. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio carta de divorcio. Entonces quiere decir que si no, no habría restauración matrimonial, ¿no? Ahora, qué interesante que un hombre que piensa así, cristiano, cuando él falla, no quiere que ella lo deje, sino que lo perdone lo más rapidito posible que pueda. ¿No es eso machismo? Y solo poniendo ejemplos, cómo en la familia nosotros traemos conceptos bien equivocados del mundo. Y cuando vemos que la Biblia se mete en todas las áreas de nuestra vida, ¿o no es cierto? La Biblia tiene para muchas áreas de nuestra vida, hermanos. Y hay cosas que son muy difíciles de tragar. El nefros es lo más interno, la mente más profunda. Y como usted no va a preguntar, ¿verdad? ¿O sí va a preguntar? Déjeme hacer un esquema rápido. Es el mismo que tiene ahí. Bueno, note usted que si esto lo vemos como la mente más profunda, el logos quiere penetrar hasta aquí mismo. Logos, toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que usted oye en la predicación, lo que usted lee. Pero ese logo se vuelve un conocimiento. Nada más. Si usted solo lo aprende. Pero si ese logo llega acá, a las partes más profundas de la mente, y se vuelve rema, rema,
Ese rema va a producir fe, según Romanos 10:17. Para que usted accione. Porque dice que la fe viene por el oír el rema de Dios. Si alguna palabra de estas en cualquiera de las áreas que a usted lo han dominado, que a nosotros nos puede tener dominado en alguno de los aspectos de la carne, es renovado por los principios de Dios en su palabra, eso se va a convertir en rema que te va a producir fe a ti para accionar en lo que hasta ahorita no puedes accionar. Y entonces sí estás renovando la mente. Y entonces sí te estás transformando. Por ejemplo, ira. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Ese es el principio de Dios. En el mundo, airaos, nos damos de trompadas. Saco la pistola, ¿sí o no? Así es la cosa. Entonces, renovación de la mente produce cambio. El elemento importantísimo en la renovación de la mente es la palabra de Dios, no solo como conocimiento, sino que produzca la fe para accionar. Ahí están los frutos del Espíritu, en el fronema del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo lo que quiere es tocar el espíritu de la mente y transformarlo. Entonces sí, lo que tú piensas, con la mente puesta en las cosas del Espíritu, dirá quién eres tú. Amén. 15 minutos para preguntas, 10 me quedan, pero si alguno se quiere quedar. ¿Hay preguntas?